Hola, hola, ¿qué tal a todos, queridos amigos, amigas que nos escuchan desde cualquier parte del mundo? Bienvenidos a este nuevo capítulo del Amanecer del Cine. Es un placer acompañarlos y pues compartir en un nuevo análisis con ustedes y por supuesto, como no, con los compañeros que el día de hoy me acompañan. Abraham, claro que sí, un placer estar nuevamente aquí. Cada día vamos sumando nuevos capítulos y análisis clásicos y de películas icónicas. Y ya que hablas de clásicos, Karen, qué bueno que fue el último capítulo analizando Sinners. Pudimos ver que nuestros oyentes lo disfrutaron y lo apoyaron demasiado, así que les agradecemos muchísimo por eso. Pero bueno, el día de hoy viene todo un clásico, una película de terror que seguirá con nuestro tema del mes, Halloween, y que además fue dirigida por un gran director. Un señor director, Mafe, un maestro director, uno de los mejores de los últimos tiempos y por supuesto una película que a pesar de no ser de sus mejores igual tiene su sello. Hablamos de Francis Ford Coppola con su película, como ya vieron en el título, Drácula de Bram Stoker. Y si se preguntan por qué escogimos esta película y no nos decantamos por una de Ari Aster, es porque nos dimos cuenta que tenemos seguidores y personas que nos escuchan desde Rumania, imagínense eso. Así que este capítulo es dedicado a todos ustedes en agradecimiento por estar ahí con nosotros, esa personas, todos los que estén ahí en esa parte del mundo. Daremos lo mejor de nosotros para contar parte de su historia y para analizar una película que tiene mucho que ver con su cultura y mitos. Y para todos los demás esperamos disfruten el capítulo, lo compartan y se suscriban a nuestras plataformas. Sin nada más que decir, iniciemos. Bienvenidos una vez más a El Amanecer del Cine. Escuchas El Amanecer del Cine. Drácula de Bram Stoker es todo un clásico del cine de terror que poco a poco, con el pasar del tiempo, ha ido convirtiéndose en una película muy importante para el género y sobre todo para el subgénero de películas de vampiros. Pero no hablamos de películas de vampiros como Crepúsculo o Inframundo, sino de los vampiros como Nosferatu o el Drácula de Christopher Lee y el de Bela Lugosi, unos vampiros diferentes en el cine. Exactamente, Karen, los vampiros que de verdad han marcado la historia y que han quedado en nuestra memoria. Pero bueno, el punto es que Drácula, la que analizaremos hoy de Coppola, es una de las mejores y de las que mejor han representado el ser un vampiro, de esa dualidad que debe tener entre hombre y bestia. Y tienes toda la razón, Abraham. De hecho, por esa misma razón la película fue muy criticada, porque los fanáticos del libro de Bram Stoker creyeron que la película se apegaría muchísimo más a lo que el libro muestra, que es sobre todo la parte bestial del conde, pero realmente la película se aleja un poco de eso. No nos adelantemos, muchachos, estamos tirando datos aquí sin poner en contexto a las personas, porque historias de Drácula con Drácula hay muchas, pero esta específicamente se remonta a la antigüedad y cuenta la historia en el que Drácula aún era el príncipe Vlad el Empalador y al enterarse de la muerte de su amada vendió su alma al diablo. Exacto, pero luego se apega a la historia del libro dando un salto temporal de 4 siglos y empieza a contar la historia de Jonathan Harker, un joven abogado que viaja a un castillo en Transilvania donde vive el ahora conocido como Drácula, quien lo atrapa y empieza a alimentarse de él. Lo más curioso de todo es que después de esto la historia sigue y nos muestra cuando Drácula viaja a Londres en busca de la reencarnación de la mujer a quien anteriormente amó y se encuentra con su archienemigo, Van Helsing, y con varias personas más que buscan detenerlo a toda costa. Es que todo eso sucede en una película de 2 horas y 7 minutos, así que es bastante recargada y bueno, hay que analizarla ya, como siempre, parte por parte, para poder explicar todo lo que está oculto o se hace difícil de entender. Iniciemos con su director, Francis Ford Coppola, porque gracias a él este hito se logró. Dirección. Francis Ford Coppola es conocido por su habilidad para contar historias de manera visualmente impactante. En Drácula utiliza una narrativa visual rica en simbolismo y estilizada para llevar al público a un mundo gótico y oscuro. También se destaca por la creación de atmósferas inmersivas. Esto se traduce en la construcción meticulosa de escenarios y en la atención al detalle en el vestuario y en la ambientación para lograr una sensación auténtica en la época y el ambiente gótico. Coppola optó por invertir una parte importante del presupuesto en el vestuario para mostrar a los actores a quienes consideraba joyas del largometraje.
hizo que un artista hiciera un guión gráfico de toda la película de antemano para ilustrar cuidadosamente cada toma planificada, un proceso que creó alrededor de 1000 imágenes. Además, convirtió los dibujos en una película animada entrecortada y añadió música. Luego unió escenas de la versión francesa de La Bella y la Bestia de Jean Cocteau junto con pinturas de Gustave Klimt y otros artistas simbolistas. Mostró la película animada a sus diseñadores para darles una idea del estado de ánimo y el tema que buscaba. La visión de Coppola para la película también incluyó el deseo de ser fiel a la novela original de Bram Stoker, en términos de personajes, trama y ambiente. Aunque también se permitió cierta libertad creativa, se mantuvo en una base sólida en la fuente literaria. Para finalizar, hay que destacar ese interés que tuvo por explorar los temas más profundos, como la búsqueda de la inmortalidad y el concepto del amor eterno. Coppola quería que la película fuera más que una simple película de terror. Es que Karen, definitivamente Coppola es todo un genio. Lo que hizo en la trilogía del Padrino o en Apocalypse Now fue increíble. De hecho, creo que es el único director que sabe captar lo gris de los personajes de la mejor manera. La verdad es que sí, aunque muchos lo tildan de pretencioso y demás, se ha ganado su puesto entre los mejores. Y la verdad lo tiene muy merecido. De hecho, es de los directores que más se reinventa, porque ha pasado por varios géneros y en su mayoría lo ha hecho muy bien. Ha tenido una que otra caída, pero siempre está ahí, y lo mejor es que su familia también ha seguido sus pasos, dejando 2 generaciones de éxitos y de buen cine. Si no saben de quién les habla Abraham, él se refiere a Sofía Coppola y a Nicolas Cage, hija y sobrino del director. De Sofía Coppola ya tenemos biografía aquí en el podcast, así que si desean pueden pasar a escucharla. Estamos seguros que les va a encantar, ya lo verán, no se van a arrepentir. Claro que sí, Abraham, pero bueno, sigamos con el análisis, que faltan bastantes cositas. Guión y desarrollo de personaje. Y bueno, amigos y amigas, esta parte es un poco compleja porque incluye información tanto de la película como del libro de Bram Stoker. Sí, no quisimos solo quedarnos con la película, así que hicimos tal como hizo Coppola con su grupo de actores y nos leímos el libro juntos, todo en voz alta y por supuesto turnándonos. Eso es lo que un fanático debe hacer, pero nosotros también revisamos un poco de la historia de Rumania, el príncipe Vlad y sobre todo el origen del mito para poder hablar con propiedad del tema. Así que Mafe, cuéntanos primero todo sobre la película y luego decimos lo demás. Drácula originalmente es una novela de Bram Stoker publicada en 1897, pero históricamente hemos tenido muchísimas adaptaciones en el cine sobre Drácula, empezando por Nosferatu, que es una película muda de 1922 húngara, la cual la mayoría de nosotros conocemos o tal vez recordamos. Luego tenemos Drácula de 1931 dirigida por Tom Browning, y también tenemos una adaptación de 1958 dirigida por Terence Fisher y muchas otras a lo largo de los años. Pero hoy hablaremos de la adaptación de 1992 que está dirigida por Francis Coppola, y esta es una de las adaptaciones más cercanas al libro. En esta película, Coppola se apega mucho más al estilo narrativo de la historia, ya que Drácula, por si no sabían, es una novela epistolar. Por lo tanto, el director hace varias transiciones mediante planos a detalle a cartas, diarios y recortes de periódico, y empleando mucho el recurso de la voz en off para simular la lectura de estos documentos. Ahora bien, esto es muy importante porque Coppola se fideliza bastante con el libro, y esto lo podemos ver en numerosas ocasiones, especialmente cuando los personajes emplean frases que son casi iguales a las que están en la novela. Además, si hablamos de personalidades y funciones, todos sus personajes en la película son tal cual como en el libro, aunque sí hay que admitir que hay algunos puntos diferentes, como la personalidad impulsiva de Van Helsing, que contrasta con la frialdad y la serenidad que el médico holandés tuvo en la novela. Lo mismo también sucede con Lucy, quien en la novela tiene una clara evolución, ya que comienza siendo una joven virtuosa y tras ser mordida por Drácula se convierte en una mujer sensual y desalmada, pero en la película el personaje de Lucy se presenta desde el inicio como una mujer desenfadada. Tenemos que tener en cuenta que hubo cambios en la cronología o la supresión de pasajes esenciales y la añadidura de otros, pero esto fue con el objetivo de distinguirlo del resto de adaptaciones. Por ejemplo, uno de los cambios principales en la película de Coppola, tanto respecto a la novela de Stoker como a la mayoría de las adaptaciones anteriores, es aquel que gira en torno a Drácula, que llegara a transformar en cierta medida el arquetipo de vampiro, y esto lo podemos ver muy marcado en la cultura popular actual. Por ejemplo, con películas como Crepúsculo o Entrevista con un vampiro, en las que la transformación del personaje se basa en la idea del protagonista como un hombre que ha perdido su alma, y no solo como un ser monstruoso, sino que busca empatizar y humanizarlo, haciéndolo una víctima de las circunstancias y del terrible destino condenado a sufrir eternamente alejado de su esposa.
Así es la primera escena de la película, que de hecho no aparece en la novela, pero que determina la condición de Drácula como un hombre y no como una bestia. Una escena empleada por Coppola para explicar el origen del vampiro y todo lo que conlleva ese castigo divino y esa salvación a través del amor. Y a pesar de este constante cambio de personalidad, el Drácula de Coppola retoma uno de los aspectos del personaje de Stoker que había sido ignorado en todas las adaptaciones anteriores. Para Stoker, el vampiro es un ente en constante transformación, idea que se retoma en la película con los frecuentes cambios que sufre el aspecto de Drácula a lo largo de la misma. Como el personaje original de Stoker, el Drácula de Coppola tiene la capacidad de transformarse en animales y su aspecto para rejuvenecer. Estas transformaciones ilustran la dualidad del personaje en esta película, ya que en ocasiones se asemeja a un monstruo, pero en otras queda presente su faceta más humana. Esta dualidad surge, entre otras cosas, con la diferencia de concepción que existe del propio personaje histórico que se ilustra en la propia película. Con todo esto en mente, la dualidad que tiene Drácula estará presente en todos los aspectos de la película, como en los dos personajes femeninos, quienes representan la pureza y la lujuria con sus personalidades, o la contención y la libertad, por decirlo de otra manera, y también los dos tipos de amor, el amor platónico y el amor bestial, mediante su relación con el vampiro. Ya para finalizar, solo me queda decir que tanto la novela como en la adaptación abundan las oposiciones, la oposición entre el bien y el mal, la ciencia y tradición. Y si prestas atención, no lo vas a dejar pasar, ya que es difícil no enamorarse o empatizar con esa figura del vampiro romántico. Así que por mi parte, me quedo con esta adaptación, porque me parece que es la que mejor se apega a la historia original. Bueno, y ya que Mafe habla de la historia original, hablemos de historia, porque el mito de Drácula ha sobrevivido durante más de 5 siglos, mutando con cada generación. Pero antes de ser un vampiro, fue un hombre. Antes de la sangre inmortal, hubo una tierra desgarrada por guerras, y antes del castillo en las montañas existió un trono manchado de miedo, el de Vlad III de Valaquia, conocido como Vlad Draculea o simplemente Vlad el Empalador. Como ocurre con muchos monstruos modernos, su historia real quedó enterrada bajo el peso de la leyenda. Lo primero que hay que mencionar es que Vlad nació en 1431 y creció en medio de la guerra brutal entre los otomanos, que amenazaban con expandirse por Europa, y los reinos cristianos que exigían su lealtad. Cuando llegó al poder, él simplemente devolvió al mundo la brutalidad con la que creció, empalando enemigos, traidores y ladrones, dejando miles de cuerpos colgando como advertencia. Así que, como pueden notar, ahí en esa línea entre la defensa y la barbarie nació su leyenda. Para Occidente, Vlad fue un demonio, para muchos rumanos un salvador cruel, pero para todos fue un hombre que hizo lo impensable para mantener su tierra libre. Pero ¿cómo se relaciona esto con la película?, se preguntarán. Ya ahí tenemos que saltarnos 4 siglos, más específicamente en 1897, cuando Bram Stoker transformó esa figura histórica en ficción a través del ya conocido Conde Drácula. Ahora bien, la novela no buscaba retratar a Vlad, sino representar los miedos de la Europa moderna con las invasiones extranjeras, la decadencia moral y el deseo reprimido. Pero como el nombre Drácula cargaba con la herencia de aquel soberano que gobernó con fuego y estacas, pues simplemente el hombre se convirtió en monstruo. Sin embargo, aquí hay algo que me parece muy lindo, y es que la historia del hombre y su posterior mitificación habla también del alma rumana, porque sabemos que este es un país atravesado por invasiones, supersticiones y supervivencia, así que Drácula refleja la dualidad de muchos de sus habitantes. Por eso creo que es notorio que hoy Drácula es una marca, es una atracción turística, y obvio también es un icono global del terror, pero como ya dije, su raíz sigue siendo humana. Debo decir que me tocó leer bastante para hablar de esto, pero lo vale, la tarea lo vale. Una tarea algo larga, pero que valió la pena porque, oigan, el cine también permite eso, escapar de la realidad, sí, pero también tomar lo mejor de ella, hacerla nueva y dejarla plasmada para la eternidad. Ya lo dijeron en Babylon, dentro de 100 años, cuando tú y yo ya no estemos vivos, cada vez que alguien te vea en esa pantalla, volverás a estar vivo. Hermoso. Simplemente hermoso. Ya Diego se puso un poco sentimental y en un momento querrá pelear porque Babylon no ganó ningún premio, así que vamos a seguir con el análisis antes de que sea muy tarde. Pero entonces no nos alejemos tanto de Babylon y hablemos de los actores que dejaron su marca en la película. Le están dando la oportunidad a Diego. Bueno, pues sigamos. Actuación. En esta película tuvimos un elenco lleno de actores icónicos. Hablamos de Anthony Hopkins, Gary Oldman, Winona Ryder y John Wick. Keanu Reeves.
Y a todos vale la pena analizarlos, así que Abraham, te escuchamos. Sí, el ver la película nos da la sensación de estar viendo una obra de teatro en la pantalla grande. Las actuaciones tienen un matiz dramático muy marcado, pero no dramático que roza en lo paródico, sino más bien es una puesta en escena con interpretaciones muy precisas que buscan asemejarse a los personajes que el libro inspira. Gary Oldman como Drácula es el que más resalta, por supuesto interpretando a 3 versiones del personaje que nos adentran a sus motivaciones, desde su presentación como príncipe guerrero dispuesto a darlo todo por su causa, hasta la decepción y caída al abismo interno provocado por la pérdida de su amada esposa. Luego ya como el conde Drácula nos deja ver el dolor y la degeneración de un ser que ha decidido olvidar su pasado a través de su malevolencia. Esto último contrasta con lo sutil de un Drácula joven dispuesto a reavivar lo que algún día perdió. Luego hay 2 actuaciones que son memorables y que mantienen la trama con ritmo. Son las de Winona Ryder como Mina y Elisabetta y Anthony Hopkins como Van Helsing. La primera es la motivación total de nuestro protagonista. Es quien deja ver la infelicidad de Drácula, que teniéndolo todo, inmortalidad, poderes, riquezas, no termina de sentirse pleno sin el amor que perdió. Y Anthony Hopkins lo pondría a la par de Gary Oldman, pues Hopkins es quien le aporta ese misticismo y credibilidad al mito de los vampiros. Su interpretación impone mucho respeto y sabiduría en lo que hace. Es además el narrador inicial de la película y, en fin, acompaña tanto a los demás personajes como a nosotros como espectadores a descubrir el misterio de Drácula y dadas sus convicciones a no tenerle miedo. Hago una mención especial a Sadie Frost, que hace de una Lucy muy sugestiva, atrapante y seductora, que a comparación del personaje del libro, que es más recatado, este papel fue muy bien realizado. Finalmente me gustaría abogar por Keanu Reeves y su interpretación como Jonathan Harker, quien tuvo muchas críticas en su momento, ¿saben? Su actuación, por lo menos hasta la mitad de la película, es intrigante y en él se ve representado la experiencia de un humano cualquiera que entra al lugar de un ser sobrenatural, como lo es Drácula. Podemos sentir empatía con su personaje en esos momentos, desde ser seducidos por la vampiresa del castillo del conde hasta la desesperación por salir de ese lugar y reencontrarse, por supuesto, con Mina. A mí me encantó la actuación de Sadie Frost. Siento que en lo personal, Lucy es un personaje un poco excéntrico, curioso y peculiar que para mí destacó mucho y siento que recordaré siempre la película por ella. Bueno, para mí la mejor actuación de la película fue la de Gary Oldman, claramente como Drácula. Me parece que es una de sus interpretaciones más apegadas al teatro también. No sé, es una de las mejores interpretaciones que me ha gustado de él en toda su carrera y que, bueno, en una película tan icónica como esta, hace que brille aún más su talento. Pues sí, Mafe, es una lástima lo que ha pasado con su carrera en este nuevo siglo, pero al final hay que quedarse con lo bueno que hizo. Vamos a seguir con el análisis y pasemos a aspectos más técnicos, ¿les parece? Diseño de sonido. La música fue clave para las intenciones estéticas de Francis Coppola para esta versión de Drácula, así que para que la partitura tuviera aire eslavo, buscó entre los compositores rumanos disponibles, y finalmente el elegido fue Wojciech Kilar, que por cierto es polaco. El director quiso combinar la estética visual y los ritmos modernos con las influencias cinematográficas del pasado, homenajeando a los icónicos vampíricos, desde el Nosferatu silente de Murnau de 1922 y sus claroscuros típicos del expresionismo alemán, pasando por la impronta sensual del primer monstruo de la Universal, Bela Lugosi, y llegando al erotismo y la crueldad del Drácula de la Hammer. Además, Coppola buscó que la música de la película se alejara de ese sonido típico de Hollywood, salirse de esos clichés musicales y acercarse más a la música centroeuropea para subrayar su particular revisión del célebre vampiro. Francis conoció a Kilar en uno de los conciertos que este dirigió en Francia y se interiorizó por su trabajo, revisando en los discos que encontró publicados sobre su obra de música culta, pese a que el compositor no era ajeno a la música cinematográfica, ya que había colaborado en su país con varios directores polacos. La banda sonora se completó con Love Song for a Vampire, una canción escrita e interpretada por Annie Lennox, que era muy popular en ese momento, y la edición del soundtrack, que incluía la partitura de Kilar y el tema de Lennox,
tuvo un gran éxito de ventas en Estados Unidos y en Europa, especialmente en Polonia. Esto gracias al debut del prestigioso compositor polaco en Hollywood. Lo más importante de todo, creería yo, fue el apego a la realidad que tuvo la película, porque aún siendo algo ficticio, con el diseño sonoro, Coppola logró que todos entráramos en ese mundo y lo sintiéramos completamente real. Y más allá de eso, Diego, el uso de los silencios. Eso lo deja a uno como esperando que algo pase, y cuando pasa es completamente lo contrario a lo de las típicas películas de miedo que ponen un screamer, un salto de miedo para asustarte, y ya. Aquí hacen que sea muy orgánico y se hace sentir esa sensación natural en la película. Es terror de verdad, del que ya no se ve tanto, un terror que se vio reforzado en gran medida por su fotografía, así que analicémosla. Cinematografía. La cinematografía de Drácula es una de las más arriesgadas y fascinantes dentro del cine de terror, y es que a diferencia de las adaptaciones anteriores del mito, la cinta no busca provocar miedo con lo explícito, sino con lo atmosférico. Desde su inicio, la película construye un universo visual donde las sombras tienen vida propia y la luz deja de ser un refugio para convertirse en una amenaza. La cinematografía de Michael Ballhaus evoca el expresionismo alemán, retomando ese juego de claroscuros que revela más de lo que muestra. Así, las sombras de Drácula se mueven con voluntad propia, deforman el espacio y exponen la dualidad del personaje, mitad hombre, mitad monstruo. En este sentido, el filme transforma lo gótico en una experiencia sensorial donde la oscuridad define al monstruo. Ahora bien, como el resto de la película es tan teatral, la iluminación no se puede quedar atrás, y ella refuerza el tono de pesadilla en el que cada color, cada reflejo parece cargado de un simbolismo preciso. El rojo, deseo y sangre. El azul, melancolía y muerte, y el dorado, la decadencia de una sociedad que esconde su corrupción bajo una apariencia de elegancia. Hay escenas impactantes como la llegada de Harker al castillo o la transformación de Lucy que revelan el poder visual de la cinta, mostrando cuerpos bañados por una luz enfermiza, sombras que palpitan sobre los muros y un fuego que ilumina el horror. Así, en lugar de apelar al susto, Coppola apuesta por el embrujo, por esa sensación de terror que se desliza lentamente y que hipnotiza al espectador. Como ya hemos dicho, más allá del mito del vampiro, Drácula de Bram Stoker es una reflexión sobre la naturaleza del deseo y la corrupción del alma y la sociedad. Por eso su cinematografía retrata la oscuridad y al mismo tiempo la convierte en un lenguaje en el que cada plano habla de la belleza del mal. Y sí, aunque el filme se mueve entre lo grotesco y lo sublime, su fuerza reside precisamente ahí, en esa tensión constante entre lo humano y lo monstruoso, porque en el fondo Coppola no intenta mostrar al vampiro como una criatura ajena, sino como un espejo, uno que al reflejarnos nos recuerda que en todos existen luces, pero también sombras. Bueno, para mí hay una escena que me gustó bastante de toda la película. En general hay muchas escenas buenas, pero una en particular es cuando Lucy sale de la casa a encontrarse con Drácula, que está convertido en este monstruo que vemos en pantalla, y vemos a una Lucy que está en un trance, vemos un juego de luces porque de paso está pasando una tormenta y el viento está casi que llevándose la pijama de Lucy, pero ella va avanzando en medio de toda esta tormenta y no sé, o sea, me parece que está muy bien construida. Me parece que la actriz Cy Frost, que interpreta a Lucy, también hace un performance espectacular en ese camino para encontrarse con Drácula, y bueno, esa es mi escena favorita. La película fue muy teatral definitivamente, y creo que con estas escenas lo podemos ver muy claramente, pero lo que realmente lo hace notar es el diseño artístico, y de eso le hablaremos a continuación. Diseño artístico. Karen, el diseño artístico fue definitivamente muy importante. Se apegó muchísimo al expresionismo alemán y al nuevo arte francés. Además, tuvo elementos que hicieron mención a la cultura china, japonesa y oriental. Sobre todo muchas imágenes con referencias religiosas, porque estas eran muy importantes para la trama. Pero Karen, cuéntanos un poquito más sobre eso. Eiko Ishioka fue la encargada del vestuario. Su enfoque fue innovador y visualmente impactante, combinado con elementos históricos con un toque gótico. Los trajes de la época victoriana se fusionaron con elementos icónicos del mito de Drácula, como capas, colmillos y uñas afiladas. Coppola pidió a los diseñadores de vestuario diseños que fueran raros. Gracias a la labor de Eiko,
En aquella cinta obtuvo un premio Oscar en la categoría Mejor Diseño de Vestuario. Ella ya había colaborado anteriormente con Coppola en 1979 cuando diseñó una serie de afiches japoneses para su película Apocalypse Now. La diseñadora de maquillaje y peluquería de la película fue Michelle Burke. Utilizó su educación católica y sus imágenes angelicales como inspiración para el diseño. El maquillaje desempeñó un papel crucial en la transformación de Gary Oldman en el Conde Drácula. La película exploró varias etapas de la vida de Drácula a lo largo de los siglos, y el maquillaje se utilizó para envejecer y transformar el personaje de una manera impactante. Se utilizan prótesis y efectos especiales de maquillaje para lograr estas transformaciones. Hablando ahora un poco de ambientación y set físico, Coppola insistió en que no quería utilizar ningún tipo de técnica de efectos especiales como imágenes generadas por computadoras al hacer la película, sino que deseaba utilizar técnicas de efectos de la historia temprana del cine, que consideraba más apropiados para las circunstancias. Inicialmente contrató un equipo de efectos visuales estándar, pero cuando le dijeron que las cosas que quería hacer eran un poco imposibles, Coppola no estuvo de acuerdo y los despidió, reemplazándolos por su hijo Roman Coppola. Como resultado de eso, todos los efectos visuales de la película se lograron sin el uso de efectos ópticos o generados por computadoras, sino que se crearon utilizando métodos en el set y en la cámara. Por ejemplo, cualquier secuencia que normalmente hubiera requerido el uso de composición se logró mediante retroproyección, con actores colocados frente a una pantalla con una imagen proyectada detrás de ellos, o mediante exposición múltiple filmando una pizarra de fondo y luego rebobinando la película. A menudo se empleaban perspectivas forzadas para combinar efectos en miniatura o pinturas mate con elementos de tamaño completo, o crear vistas distorsionadas de la realidad, como sostener la cámara boca abajo o en ángulos extraños para crear el efecto de objetos que desafían las leyes de la física. Al filmar el punto de vista de Drácula, Roman tomó las imágenes individuales con su cámara de manera errática, a veces solo un poco de fotogramas aleatorios por segundo, y luego ráfagas repentinas de varios fotogramas por segundo, y alguna escena de luz sí puede caber dentro de esta última explicación. Definitivamente fue merecedor del Oscar que se llevó en ese aspecto, fue muy bueno, diría que fue de lo que le dio el aspecto terrorífico a la película. Eso es totalmente cierto. Pero bueno, terminemos con el análisis hablando de los datos curiosos de esta película. Datos curiosos. Si ustedes consideran que la película fue impresionante, lo que sucedió detrás de cámara lo fue mucho más. Abraham, cuéntanos. El primer dato curioso es que uno pensaría que por lo que vemos en pantalla los actores tienen una buena afinidad dentro de ella, pero no. Este es el caso de Winona Ryder y Gary Oldman, pues Winona no soportaba al actor, que fue a propósito muy excéntrico a la hora de preparar sus personajes. No comía, dormía poco y repetía todas las líneas del guión con la que se equivocaba. De hecho, se dice que en la escena donde se encuentran por primera vez, Oldman tenía un calabacín cerca de su ingle que le rozaba. Recuerden esa escena donde el personaje de Gary acerca a Winona a su cuerpo, ahí estaba un calabacín dentro de su ingle, lo que le molestó mucho a la actriz, pero a pesar de eso, ella continuó la escena de manera profesional. El segundo dato curioso es que esta película fue la oportunidad para que la actriz Winona Ryder por fin pudiera trabajar con Coppola. Recordemos que iba a participar en la tercera versión del Padrino, pero la hija de Coppola fue quien realizó el papel que ella iba a interpretar ahí. El tercer dato curioso que les tengo es que Sadie Frost sufrió una transformación tan drástica para interpretar a Lucy que tras el estreno de la película muchos espectadores apenas podían identificarla en otros proyectos. En la cinta luce una cabellera roja y rizada que se volvió icónica, aunque en la vida real Frost tiene el cabello oscuro, corto y lacio, una diferencia que evidencia el notable trabajo de caracterización que se realizó para su papel. Y como cuarto dato curioso tenemos que Winona le recomendó al director que la película fuera lanzada en pantalla grande, es decir, en los cines, porque estaba pensada para ser una serie de televisión. Y menos mal que fue así, porque si no, ¿quién se imaginaría o quién recordaría esa película
tan icónica como Drácula de Bram Stoker. La verdad es que yo eso no me lo esperaba para nada. Este tipo de películas nos dejan datos bastante curiosos que te dejan sorprendido por todo lo que pasó y todo lo que tienen detrás. Sin duda alguna, Mafe, y antes de terminar, cabe recordar que si estos datos les gustaron, pueden encontrar muchos más en nuestras redes sociales. No se los pierdan. Redes sociales, amigos y amigas, estamos en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok como El Amanecer del Cine. Síganos y manténganse atentos a toda nuestra información y contenido. Y también nos pueden encontrar en otras plataformas, en Spotify, Amazon Music, Evox, Apple Podcasts y YouTube. Les agradecemos por estar con nosotros durante un mes más. Disfruten Halloween, nos escuchamos muy pronto y no lo olviden, nosotros somos El Amanecer del Cine.